Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Julio Díaz. En esta oportunidad voy a dictar este pequeño taller masterclass de inteligencia artificial dictado por Data Science Analysis. El curso es inteligencia artificial con Machine Learning. Vamos a utilizar Python para hacer las clases, efectuar los notebooks, más que todo en la programación. Bueno, doy una pequeña presentación de mi parte. Soy ingeniero electrónico titulado. Cuento con más de 2 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones con AI. Me centro también en el procesamiento de imágenes, en las redes neuronales convolucionales y también tengo conocimientos en lo que es RNNs y lo último que serían los Large Language Models, ¿no? Como podemos ver actualmente en lo que es GPT con OpenAI. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al Machine Learning. Siempre cuando vamos a estudiar algo hay que estudiar desde qué significa el término que vamos a emplear. En este caso es inteligencia artificial, que más que todo se da o se especifica como el aprendizaje autónomo de una máquina. Entonces, una AI no se rige a unos parámetros. Siempre en lo que se espera de una I o de una inteligencia artificial es que ella razone, piense y de acuerdo a un aprendizaje que ella ha tenido de una respuesta, ¿no? Entonces, acá vemos una pequeña gráfica en la cual me gusta bastante porque engloba lo que es todos los términos, ¿no? El AI, que es Artificial Intelligence, que engloba todo, Machine Learning, que engloba una parte, y el Deep Learning, que engloba una parte más profunda. Machine Learning podemos ver sistemas o podemos determinarlo como sistemas que aprenden, y Deep Learning, sistemas que razonan. Ahora, la historia del Machine Learning, vamos a situarnos en 1950 por el científico Alan Turing, el cual creó un test, ¿no? El test de Turing. En este test se identificaba, ¿no? Si era una persona la que estaba haciendo este test o era una máquina, ¿no? Entonces, sí, eh, se cortó el audio, disculpen. Esto fue como un tipo de estándar en el cual nosotros pues se podía intuir, ¿no? Que era una máquina o era una persona, ¿no? Luego de eso ya siguieron los avances en las redes neuronales, más que todo en la neurona artificial, ¿no? La cual es la base. Se llegaron a hacer algoritmos en los cuales se combinaban neuronas artificiales para crear ya unas redes, como se dice su nombre, y explotar, ¿no? Al máximo este nuevo boom, ¿no? También en este lapso de tiempo se crearon las máquinas de soporte vectorial, las cuales desplazaron un poco, ¿no? Las neuronas artificiales por digamos, su elegancia, ¿no? Al de resolver algunos problemas de clasificación. Luego de eso, ya pasó un tiempo, nos situamos en los 2000, 2009 cuando se creó el ImageNet o AlexNet también, las redes neuronales convolucionales, se fue evolucionando, en las cuales nosotros ya podíamos no solo clasificar o determinar datos numéricos, ¿no? Ya podemos hacer algunas predicciones con imágenes. Y ahora, bueno, se fue evolucionando, fueron evolucionando los sistemas, se crearon otro tipo de redes, como el STM también, que su introducción fue en el 97, y hasta lo último, ¿no? Que estamos viendo, que ya debería ser eh, los modelos Transformers, que es pieza fundamental de lo que ahora vemos con GPT. El GPT es un modelo que se basa de la arquitectura Transformers. ¿Y qué es la arquitectura Transformers? No es los dibujos animados que veíamos antes, ¿no?
sino que es una arquitectura de red más compleja en la cual, por su mismo nombre lo dice, Transformer, se adecua o se presta a diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Una de esas es la generación de textos, generación de imágenes a partir de un prompt, ¿no? Entonces, a ver, voy a preguntar ahí en el chat si alguien ya ha utilizado lo que es ChatGPT o tiene una noción de lo que es ChatGPT. A ver, por ahí en el chat, no sé, pueden responder interactuar con un uno si ya han interactuado con esta aplicación. Muy bien, Henry, Luis, Omar, Moisés, ya. Em, y por ahí, no sé si con un 2 habrán interactuado con el API de ChatGPT, de OpenAI. Alguien ya no solo lo ha utilizado, digamos, en la parte de la programación, ¿no? Sino que ya lo ha llevado un poco, o que digo, del navegador, ¿no? Sino que ya lo ha utilizado en lo que es un código de Python. Edgar Chayán, bueno, muy bien. Como vemos, ahora ya no es necesario tener tanto cómputo para utilizar estos modelos, ¿no? En la actualidad hay modelos o hay repositorios ya creados en los cuales nosotros podemos entrar, descargar libre estos modelos y utilizarlos en nuestras aplicaciones, ¿no? Como puede ser aplicaciones de QA, aplicaciones de chatbots, generación de imágenes a partir de texto o al revés también, también clasificación de imágenes, etcétera. Entonces, ahora el Machine Learning es más accesible que en anteriores épocas, donde la matriz o lo que se necesitaba es el uso de una GPU. Ahora, ¿por qué se utiliza la GPU en el Machine Learning? Lo que pasa es que actualmente nosotros, y cuando vamos a comprar una máquina, vemos que dice 8 núcleos el procesador de CPU. Tenía 8 núcleos de CPU. Ya, bueno, un Core i7, ¿no? Un Core i9, que ya, bueno, son 12, 16 núcleos, ¿no? Dependiendo. Pero son 12, 16 núcleos. Pero si nosotros vemos la cantidad de núcleos que tiene una GPU, que es una unidad gráfica, tiene bastantes núcleos, tiene millones, o bueno, millones, no, tiene miles de núcleos que pueden ser utilizados para diferentes tareas. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, procesar una imagen, ¿no? El CPU tiene solamente 8 trabajadores, mientras que la GPU tiene miles, por lo cual se produce un paralelismo, un trabajo en paralelo. Entonces, el procesamiento es mucho más rápido y los tiempos de entrenamiento disminuyen. Entonces, con esto de acá, se hizo o se creó por la empresa NVIDIA la librería CUDA, que es computación en paralelo, la cual nos ayuda a utilizar nuestra GPU para la parte demandante y la CPU también se utiliza para parte de código, ¿no? Una parte mínima de código. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé, en el chat tendrían alguna consulta de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Todo claro? Ok. Ahora, cuando hacemos un modelo, en algunos casos pueden ser para una empresa, ¿no? Que nos dice, oye, yo quiero un modelo de predicción para cierto tipo, digamos, de variable, ¿no? Puede ser producción de petróleo. Entonces, este tipo de modelo se queda en pantalla. No es necesario migrarlo hacia algo que tenga actuadores. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un automóvil autónomo, quiero hacer un mini Tesla. Entonces necesitas saber en sí o necesitas tener una unidad en la cual nosotros, el entrenamiento que hemos hecho de nuestra red neuronal, migrarlo hacia otro sitio y ejecutarlo. Entonces ahí vienen los edge devices.
Los edge devices son elementos, como no sé si han utilizado una Raspberry Pi, que tienen una CPU y en algunos casos tienen una GPU, como es el caso de la Jetson Nano, que es una placa de la empresa Nvidia, en la cual, además de tener CPU, contiene una GPU, por lo cual lo hace más comercial, lo hace más amigable para nosotros migrar nuestros modelos de ahí y darles vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo acá en esta imagen, hay un carrito. Ese carrito fue mi proyecto de tesis, en el cual el objetivo era hacer un sistema el cual se conduzca solo, mediante un patrón, mediante un seguimiento de un carril, y también interactúe con señales de tráfico y también detecte elementos, obstáculos al frente del automóvil. Entonces, para eso utilicé una GPU, bueno, una GPU de entrenamiento en una workstation. Entrené mi modelo de, fue una red convolucional de tipo regresión, porque lo que hacía era detectar una imagen y según esa imagen daba un valor de comando de giro y efectuaba una acción, ¿no? En los actuadores. Entonces, bueno, utilicé una Jetson Nano, también me apoyé de utilizar un sistema, un micro controlador, en este caso fue un Arduino Nano, para el sensado del ultrasonido y también el control de los motores, ¿no? Bueno, la cámara iba conectada a la Jetson Nano, entonces iba una imagen, llegaba a la red neuronal convolucional, procesaba la imagen y daba un comando de giro, ¿no? Y también detectaba lo que eran señales. Sí, un mini Tesla. En ese caso, utilicé una red neuronal, una arquitectura de una red neuronal ya probada, que en este caso fue la Dave2. Eh, es bastante peculiar o es una ciencia aparte, como lo digo yo, crear redes neuronales, ¿no? Algunas veces es como, no sé si han llevado los cursos de control, ¿no? Como modificar estos KPL, KI, conocemos la estabilización del sistema, ¿no? Entonces, a la hora de crear una red neuronal, se tiene que tener bastante énfasis en qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres detectar, por ejemplo, si es una imagen, si es una serie, etcétera. Claro, en ese caso un mini Tesla, ¿no? Ese fue el objetivo de mi tesis. Ahora, ya hablamos, ¿no? De qué es una neurona artificial, una red neuronal, hablamos de proyectos, pero ahora, ¿cómo nosotros le enseñamos a digamos, a esta caja en blanco, ¿no? Por ejemplo, acá hay una frase que me gusta bastante, que dice, Prometeo el gigante generoso iluminó el camino de la humanidad compartiendo el fuego del conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento lo podemos partir o segmentar como pequeños bloques. ¿Y cómo se aprenden esos bloques? Hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los humanos aprendemos mediante clases, mediante la perspectiva, mediante la repetición, etcétera. Entonces, ¿cómo aprende una neurona artificial? ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? Hay tres métodos clásicos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Ahora, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Imaginemos que estamos en una línea de producción, y mi línea de producción es obtener no sé, un filete de atún, por así decirlo, la lata de un filete de atún. Entonces, en el aprendizaje supervisado, hay un supervisor, por así decirlo, que ya tiene una imagen de la lata de atún, ya sabe qué es el producto final. Entonces, él está pendiente, ¿no? Le está chequeando. En la faja está circulando, está bien, ¿no? Las latas están bien. Pero, por ejemplo, ve una lata de atún que no es como él quiere, ¿no? Como su producto final. Entonces, lo que hace es coger esta lata, la devuelve a su línea de producción, digamos, a su máquina que produce y le dice, oye, ¿sabes qué?
en tal parte de la máquina o en tal parte de la data está el error. Por favor, corrígelo. Y tú ya le das una ayuda. Entonces, eso es el aprendizaje supervisado, un aprendizaje donde se tiene un guardián, un watcher, el cual nos dice si está mal o está bien, ¿no? Y si está mal, lo regresa y configura los pesos de una neurona para que se llegue al final a a un producto viable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es un aprendizaje no supervisado? Cuando el aprendizaje es no supervisado, lo que se tiene es bastantes datos sin etiqueta, por así decirlo. Entonces, la máquina sola tiene que decir o tiene que clasificar si es de una clase o de otra clase. En este tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado o de tipo de aprendizaje, se efectúa lo que es el clustering. El clustering son dividir diferentes, por así decir, colonias, y en esas colonias tratar de colocar un punto y decir que es el target correcto, ¿no? Y el aprendizaje por refuerzo viene a ser un aprendizaje con premio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una red neuronal que la meta es 5, una predicción es 5, y él me predice 5, yo le voy a dar más uno. Entonces la neurona ahí sabe que si yo llego al 5 voy a tener una recompensa, ¿no? Pero si no llego al 5 voy a tener digamos, una penalidad. Entonces va aprendiendo mediante penalidades y también recompensas. Bueno, en aplicaciones prácticas, ¿qué podemos tener? Mantenimiento predictivo. Es algo que yo he trabajado bastante, ¿no? En lo que era en el área de mantenimiento predictivo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un parque eólico, ¿no? Entonces, yo tengo bastantes variables y sé que, por ejemplo, con tal combinación o con tal parámetro o con tal tendencia, necesito hacer un cambio de hélice, ¿no? Entonces, yo para adelantarme a este cambio de hélice para que la producción no pare, entonces yo sé que tal fecha, por ejemplo, se va a malograr, ¿no? Entonces yo hago un algoritmo, entreno con datos, los datos son importantes acá. Si nosotros no tenemos datos, bien difícil de que tengamos un modelo estable, ¿no? Entonces siempre los datos son importantes. Entonces nosotros entrenamos el modelo y yo sé, por ejemplo, que para enero hasta marzo voy a tener una buena hélice, ¿no? Pero, por ejemplo, para abril la quincena ya va a estar fallando. Entonces, yo tengo ya una salvaguarda, ¿no? Por ejemplo, puedo abaratar costos con esta predicción. El análisis de sentimiento también es bastante utilizado. Lo que es análisis de sentimiento, utilizamos bastante lo que es el NLP. ¿Qué es NLP? Es Natural Language Processing. Nos basamos de acuerdo a patrones en la escritura, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales o una tienda, ¿no? Tiene su página en Facebook, tiene su fanpage en Facebook, por ejemplo, que vende zapatos y ellos quieren hacer un análisis de sentimiento de cómo sus clientes sienten o perciben su producto, ¿no? O cómo les ha parecido el producto, ¿no? Entonces, es fácil colocar a una persona y que esté leyendo, ¿no? Estos comentarios. Puede ser un poco pesado, ¿no? Entonces, para automatizar, podemos hacer un NLP, ¿no? Podemos coger todos los comentarios de los involucrados, de los clientes, pasar por un modelo que sepa diferenciar entre si una persona está escribiendo de manera contenta, de manera ofuscada, de manera triste, y decir, ¿no? Y sacar insights, sacar una tabla al final de que, oye, mira, tal zapato le ha gustado al cliente y, por ejemplo, la decisión de gerencia sea, oye, para este zapato que haya más producción, ¿no? O que tenga más publicidad. Puede ser una aplicación. La detección de fraude es bastante utilizado en el sistema financiero, mayormente puede ser fraude también ¿no? Para lo que es tasamiento de inmuebles, dependiendo de cuántos metros tiene el estado del inmueble.
cuántos baños tiene, cuántos cuartos. Por ejemplo, si tiene tantos, si el material es de un porcelanato de calidad o de un porcelanato de baja calidad, etcétera. Entonces se van teniendo bastantes datos y se puede decir, ¿no? Al final un tasamiento para banca. Este inmueble con las siguientes características puede valer, no sé, $200.000. Entonces al cliente al final le puede decir, bueno, por tu propiedad te puedo dar $200.000, ¿no? Entonces ya puedes ir ahorrando lo que sería el trabajo de un tasador que vaya al inmueble y haga todo ese trabajo, ¿no? O sea, más automatizado, dé resultados más rápidos. Y otro puede ser la recomendación de películas, ¿no? Como por ejemplo vemos en Netflix, en Amazon, ¿no? Amazon Prime Video, que nosotros estamos viendo una serie de películas y según estas películas, estos tópicos, el sistema nos va recomendando películas que nos pueden gustar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo acción y comedia, me pueden recomendar una película que tengan estos dos géneros. Mm, creo que alguien encendió su audio, no sé si tiene una pregunta. Ah, creo que le encendió se encendió en el momento. Ahora, en el curso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar Python. En nuestro core va a ser el Python. Vamos a utilizar también lo que es, disculpen, por ahí creo que hay un micro abierto. No me acuerdo de quién es. Bueno, seguimos. Python va a ser nuestro core. Python va a ser como nuestro ayudante en el cual nosotros vamos a utilizar bastantes herramientas para generar soluciones, ¿no? Una de esas herramientas que vamos a utilizar es Hugging Face. Hugging Face es un repositorio de modelos ya preentrenados, los cuales están listos para utilizar y se basan en la arquitectura Transformers. Ahora también vamos a utilizar lo que es TensorFlow para las redes neuronales. Antes, una red neuronal se tenía que, digamos, programar o codificar en su expresión matemática. Entonces, era un proceso muy difícil. Difícil no, sino conllevaba bastantes líneas de código. Ahora vamos a ver en el notebook de práctica que es bastante sencillo crear una red neuronal con TensorFlow. Si han trabajado con MATLAB, veámoslo como un toolbox dentro de Python, por así decirlo, que nos ayuda a crear redes neuronales. Y también vamos a trabajar con lo que es OpenAI, que en sí vamos a utilizar el API, ¿no? Para diferentes proyectos, tanto sean chatbots, sistemas de recomendación, chatbots también de restaurantes, etcétera. Bueno, además de eso, también vamos a utilizar algunas librerías bastante conocidas, como lo es el Pandas, para el procesamiento de datos. El Pandas hay que verlo como si fuera un Excel, nuestro pequeño Excel dentro de Python, en el cual nosotros podemos filtrar la información, determinar si esta información es adecuada para nuestros datos, sacar insights también gráficas, es una librería de Python. sklearn también va a ser para los primeros capítulos va a ser necesaria, porque con esta librería vamos a emplear modelos de regresiones, lineales, logísticas, también tiene bueno, su toolbox, por así decirlo, su parte de Support Vector Machine, que también lo vamos a utilizar. Y es bastante sencillo, ¿no? Es como la entrada al Machine Learning, ¿no? Luego de que ya hemos visto la entrada, que es con sklearn, que son los modelos básicos, sencillos, para el aprendizaje supervisado y no supervisado, vamos a pasar al TensorFlow, que ya lo expliqué. Más que todo viene a ser una librería o un toolbox para lo que es las redes neuronales, para lo que es el modelamiento. Y SciPy también, en algunos casos vamos a emplearlo, más que todo cuando tengamos operaciones científicas o numéricas, puede ser como
derivadas parciales, eh, integrales, etcétera, o derivadas mismas, en lo que es un modelamiento, ¿no? De una red neuronal que lo vamos a hacer también. Bueno, habiendo explicado todo lo que se va a tocar en el curso, bueno, esta es una masterclass, en el notebook que van a ver, vamos a ver pequeñas aplicaciones de lo que vamos a ver en clase. Y bueno, ahora vamos a pasar a la práctica. Bueno, antes quisiera saber si hay alguna pregunta inconveniente del público para poder ya pasar al notebook. Pueden encender el micrófono o en el chat también, si desean. Bueno, em, ahora me olvidé explicar algo. Nosotros vamos a trabajar con Python, ¿no? Pero algunas veces la mayoría de personas que están entrando a estos tópicos no tienen Python instalado en su máquina. Entonces, hay dos formas de trabajar con este sistema, bueno, con este lenguaje de programación. Uno, es descargando Anaconda, que es una suite, por así decirlo, de bastantes IDEs de programación que tienen Python. U otra es utilizando lo que es el Google Colab. Ah, voy a compartir toda mi pantalla. Disculpen, no estaba compartiendo toda la pantalla. Me comunican si se puede ver mi escritorio, mi navegador de Google, por favor, para seguir la sesión, para estar seguro de que sí se está proyectando. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, como estaba comentando, podemos trabajar tanto con lo que es Anaconda, que es una suite, por así decirlo, de IDEs de Python. O también si no queremos hacer ninguna instalación en nuestra máquina, porque cuando se descarga Anaconda se van a descargar paquetes y estamos bajos de disco duro, de sólido, podemos entrar a lo que es el Google Colab, ¿no? El Google Colab es por así decirlo, ya un compilador ya preinstalado, por así decirlo, donde nosotros ya tenemos Python instalado y podemos utilizar recursos de Google, ¿no? Como una GPU también, que lo vamos a utilizar en algunos casos. Entonces, si ustedes no cuentan con Python instalado en sus máquinas, lo que ustedes tienen que hacer es en su buscador de Google, entrar a Google Colab. Yo estoy entrando en incógnito para hacer el proceso desde cero, como si yo no lo tuviera también y ustedes también puedan verlo. Entran a Google Colab. Para eso tienen que tener una cuenta de Google. Vamos a entrar con una de las cuentas, por ejemplo, esta de acá. Voy a ingresar mi clave. Ojalá no se vea. Ah. Y vamos a entrar a esta suite, ¿no? Nos sale la siguiente ventanita. Ejemplos recientes, Google Drive, GitHub también está ligado. Y bueno, subir también. Entonces, si nosotros queremos emplear un nuevo cuaderno, vamos a ir a la parte de nuevo cuaderno. Entonces le damos clic y nos va a aparecer todo lo que es nuestro sitio de programación, ¿no? Entonces, en esta suite, nosotros ya vamos a tener instalado Python predeterminado. Entonces ya no hay que hacer ninguna instalación. Ahora, nosotros vamos a trabajar con librerías. Una de esas es Pandas. Entonces, ¿cómo yo sé que una máquina o esta suite tiene pandas? Si está descargada la librería pandas con Python. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a importar la librería. Por ejemplo, import pandas as pd, por ejemplo.
Entonces voy a correr mi línea de código, voy a esperar a que la máquina se conecte, acabe inicializando y me dio un checkcito azul. Entonces lo que estoy viendo acá es que sí tiene la librería Pandas, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si por algún motivo ustedes no encuentran o no tienen instalada la librería? Por ejemplo, vamos a importar Torch. No sé si ya lo tiene instalado. Parece que sí. A ver, vamos a intentar otra que no tenga instalado. Vamos a ver si tiene Transformers instalado. Por ejemplo, acá no tiene la librería Transformers instalada dentro de su suite de Google Colab. Entonces, algo bastante fácil que ustedes pueden, como un tip que pueden utilizar, es coger todo esta línea que les bota acá y copiarlo, ¿no? En su navegador. Bueno, StackFlow siempre es una buena librería, una buena página para determinar, debugar errores. Entonces, seguimos abajito y acá nos sale. Assuming your reference here to pip project, you need to install transformers with pip. Listo. Y nos bota pip install transformers. Pero nos está diciendo, nos está refiriendo hacia un link. ¿Y qué es este link? Es PyPy. ¿Y qué es PyPy? Es un repositorio de bastantes librerías de Python. Entonces, para no estar buscando en Stackflow, lo que ustedes pueden utilizar es ir de frente a PyPy.org. Voy a pasar el link en los comentarios y buscar la librería, ¿no? Que ustedes tienen falla, por ejemplo, la de mis transformas. Y selecciono siempre la de abajito, esta de acá. Bueno, la de abajo, la de arriba, dependiendo. Por ejemplo, acá, ¿por qué no escojo la de acá? Porque me dice Coming Soon. Es una paquetería que se va a actualizar. Entonces voy a escoger esta paquetería de acá, que es la última. Entonces me sale pip install transformers, copio. Acá hay un botoncito para copiar y lo vamos a instalar. Ahí está descargando, está haciendo toda la descarga de la librería. Listo. Cuando tenemos un check verdecito acá, significa que es instalado. Y ahora vamos a tratar de importar otra vez la librería. Y ahora sí se pudo. Todo de acá lo podemos eliminar y podemos seguir trabajando. Entonces, mayormente cuando trabajamos en este Google Colab vamos a tener estos problemas. En caso de que por ahí el público esté utilizando Jupyter Notebook, también va a ser el mismo proceso. Van a crear un nuevo notebook, por así decirlo. Era New Python 3 y van a hacer lo mismo que acá, ¿no? Es lo mismo. Esto de acá es un Google Colab, pero corriendo en mi máquina local, con mis recursos propios. El Colab es una máquina, por así decirlo, prestada con los recursos prestados. Entonces, siempre se tiene que hacer un preinstalamiento de todas las paqueterías que vamos a emplear. Esto es más que todo una introducción a la suite que vamos a utilizar, ¿no? Tanto sea Colab o Jupyter, va a ser lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si me han estado siguiendo en lo que es el transcurso de la instalación o este pequeño debugueo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Quisiera conocer si están utilizando lo que es Colab o van a utilizar Jupyter Notebook. No sé si ahí en el chat me lo pueden confirmar.
Bueno, se van a utilizar, ¿no? Jupyter o Colab. Colab. Listo, Luis, muchas gracias. Eh, Siempre teniendo en cuenta estos pequeños incisos, ¿no? O estas pequeñas recomendaciones, ¿no? De la parte de instalar módulos, ¿no? Porque algunas veces es como tener un environment diferente, ¿no? Ya, por ahí otro. Ya, claro, en Jupyter sí es lo mismo. Si yo, por ejemplo, esta línea de acá lo coloco en mi Jupyter, me va a dar el mismo resultado, no va a haber ningún inconveniente. Es lo mismo, solamente que, como especifique, en lo que está acá es en una máquina prestada, es una máquina virtual, no es mía. Y lo que está acá es una máquina, en un environment mío, que yo sé mis variables, ¿no? Yo sé que he instalado acá. Entonces, igual, si durante las clases, tienen algún problema con alguna paquetería, me lo hacen saber para corregir el error lo más pronto posible y que se siga la continuación de la clase, ¿no? Listo. Entonces, ahora, yo, en la forma en la que voy a cargar los materiales de la clase van a ser notebooks. Entonces, por ejemplo, voy a irme a Colab otra vez desde cero. Y acá estoy en mi drive. Quiero irme a Colab. Uy, me está botando otra vez acá. Voy a irme a Colab. Por ejemplo, los materiales de la clase los tengo en acá. Por ejemplo, estos son los materiales. Y yo tengo mi introducción de Machine Learning, que es el notebook que vamos a utilizar, lo tengo acá en este IPINB. Entonces, lo que voy a hacer acá es enviarles el notebook por el chat del Zoom. Cuando lo descargan, una vez que descarguen este notebook del Colab, va a estar en sus descargas, ¿no? Va a estar acá en sus descargas. Entonces, ustedes para poder ejecutar el notebook que yo les he pasado, van a tener que ir a la parte de subir, seleccionar archivo, descargas, bueno, descargas o la carpeta donde ustedes tienen su notebook y darle clic al notebook que les he pasado, ¿no? Entonces ahí está haciendo todo el trabajo. Y acá, como pueden ver, ya tienen el notebook ya hecho, ¿no? O sea, esta masterclass que vamos a hacer ya está hecho, ¿no? Entonces, está sus gráficos, está, bueno, los entrenamientos que he hecho, etcétera, en Colab. Ahora, si ustedes están trabajando en lo que es Jupyter, van a hacer lo mismo, van a ir a donde ustedes tienen sus documentos, su notebook donde ustedes lo descargan y se van a ir a Introducción a Machine Learning. Y vemos que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que están viendo acá. Es lo mismo. Entonces, sin más, ya creo que igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no les funciona el Colab, me lo hacen saber y vamos a ir resolviendo las dudas durante el transcurso de la clase. Ahora, voy a trabajar en este caso en mi Jupyter, que es lo mismo que Colab, ojo. Primero vamos a trabajar con pandas. Como hemos hablado, el alimento de la ML son datos, ¿no? Entonces, para lo que es datos, para alimentar nuestro modelo, tenemos que tener una base de datos, ¿no? Mayormente trabajamos con pandas. Si estamos trabajando con datos o datasets de Kaggle, ¿no? Por así decirlo, o datasets propios. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa y tienen todo su SAP, por así decirlo, un SAP. Y de ese SAP ustedes han exportado esta información hacia un Excel. Entonces, este Excel yo lo puedo leer con pandas. Puedo interactuar este Excel
con pandas. Entonces, lo primero, como dije al principio, tenemos que importar la librería, import pandas as PD. El PD significa, si no han trabajado con Python alguna vez, es como una abreviatura de pandas. Porque yo cuando quiero invocar la librería pandas, si no le coloco un sobrenombre, tengo que escribir pandas completo. Entonces, estar escribiendo pandas, 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 pandas puede ser un poco complicado, ¿no? Te puede ofuscar en un momento de estar poniendo pandas. Entonces, por eso se pone una abreviatura. Que en este caso no es, es como un tipo de conciliación o ya de norma o, o de tendencia a colocar PD. Import pandas as PD. Ahora, si ustedes tienen algún problema, van a ejecutar la sentencia pip install pandas. Si les sale un inconveniente, ¿cómo hacen eso? En este caso, la línea está comentada con un numeral. Lo que ustedes tienen que hacer es borrar este numeral y ejecutar la sentencia. Yo no la voy a ejecutar porque ya tengo mi pandas instalado. Si, por ejemplo, y quiero saber, ¿no? Con qué librería de pandas estoy trabajando, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Igual puede funcionar para cualquier paquetería, puede ser TensorFlow, Keras, Transformers. Van a hacer print, que vamos a hacer un print con un print de una variable, PD, puntito, dos slashes abajito, version y dos slashes abajito, y cierran lo que es el paréntesis, ¿no? Y van a tener la versión de Pandas instalado, ¿no? Algunas veces hay problemas de código por versiones, entonces hay que tener cuidado con las versiones, ¿no? Siempre trabajar con, no, o con las versiones que nos están, que estamos, o que se está haciendo el curso, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay alguien, por experiencia, ha copiado un repositorio de GitHub y lo ha tratado de ejecutar en su máquina y no les ha podido funcionar. ¿Por qué? Porque posiblemente no es que el repositorio o el código esté mal, sino que sus librerías puede que estén atrasadas o estén adelantadas a la versión de ese momento en la que se hizo ese notebook de GitHub. Entonces, con pandas, como habíamos hablado, es como un Excel. Por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo es crear una serie de números. Y esta serie yo lo puedo hacer como puedo crear un data frame de acuerdo a esa serie, ¿no? Entonces yo puedo ejecutar un PD series y uy, hay una pregunta ahí. 1.5.3. Ya, puede ser porque en mi máquina yo tengo una versión de pandas anterior, pero si se ejecutan todas las líneas de código no hubiera inconveniente. Igual si por ahí en su collab tiene algún problema con la librería, me lo hacen saber. Por ejemplo, yo puedo crear series, ¿no? Con pandas. Puedo crear un data frame desde cero en pandas. ¿Cómo? Con pd.series. Creo una lista y la coloco, ¿no? Pero esto de acá no se ve tan bonito, ¿no? Se ve como si no tuviera un label, ¿no? ¿Qué es lo que estamos apuntando? Por ejemplo, esto puede ser notas o, por ejemplo, producciones de un alimento. Entonces, para eso podemos crear un diccionario, un elemento de diccionario y colocar, ¿no? Nombre, Juan, María, Carlos, que pueden ser nuestros nombres de nuestros participantes, y la edad, ¿no? De los participantes que vamos a tratar. 15, 10 y 28 años. Ejecutamos la línea, por ejemplo, acá estamos ejecutando la serie, estamos viendo qué está ejecutándose acá, y acá en def estamos ejecutando este diccionario convertido en un data frame. Y como vemos, se ve un poquito mejor, ¿no? Tiene una mejor presentación y puede ser ya un material para un algoritmo de AI. Ahora, mayormente
cuando nosotros trabajamos con datasets o con pandas, vamos a ver siempre el nombre de Kaggle. Kaggle es un repositorio lo voy a poner es un repositorio de datasets en los cuales son libres y en los cuales nosotros podemos jugar, ¿no? O perfeccionar nuestras técnicas de limpieza de datos o de insights. Por ejemplo, acá en lo que es Kaggle Datasets tenemos un diferente catálogo, ¿no? de datasets. Por ejemplo, tenemos eh, este dataset de películas, hasta ahí de películas coreanas, no sé. El género hasta, miren, este está interesante, ¿no? Para utilizar en NLP. Podemos determinar o predecir el género de una película por el título, por algunas características, y un sinfín, ¿no? de datasets que pueden ser utilizados en nuestras clases. Entonces, ustedes pueden ingresar acá, se crean una cuenta, es gratis, y descargan el dataset. Ahora, el dataset que yo estoy empleando acá ya es un dataset que yo he pasado a una hoja de cálculo de Google, y en la cual yo estoy jalando el link. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo tengo mi dataset en local, no lo tengo en Google, lo que tendría que hacer es, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo un dataset de concreto, lo voy a extraer dentro de descargas. Esto de acá lo voy a pasar a documentos, donde está mi notebook. Voy a ver que está bien, concrete, voy a copiar el nombre y lo vamos a ejecutar acá. Lo vamos a leer. Entonces, para la lectura de un dataset que ustedes han descargado, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Primero, definir una variable o un nombre para su dataset. En este caso, yo le he puesto dfdc. Siguiendo de eso, van a escribir pd, que es pandas, la abreviatura de pandas, pd.read-csv. Entonces, le estoy diciendo acá, de que voy a leer un archivo CSV con la librería pandas. Una vez que ustedes abren los paréntesis, entre comillas, van a colocar el nombre del archivo. En este caso es concreta o concreto. Pero siempre tienen que especificar cuál es el tipo de archivo que estamos utilizando. En este caso es un CSV. Ejecutamos y ya se pudo correr. Si, por ejemplo, yo le hubiera dado concreto, nomás concreto, me va a decir un error de que no está en mi directorio, no está en mis datos. Entonces, para eso, siempre tienen que tener en cuenta la terminación del archivo, como ejemplo. Bueno, en este caso vamos a seguir trabajando con el modelo. Este dataset ustedes no lo tienen que descargar porque ya lo he hecho para que simplemente ustedes ejecuten la línea y les aparezca. No tienen que descargar nada, ya está procesado. Terminó acá, está bien la ejecución. Y acá vamos a leer los 5 primeros datos o los 5 primeros, digamos, las 5 primeras informaciones o filas de nuestro dataset, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dataset que estamos viendo acá es un dataset de películas. Por ejemplo, estos son de películas de DC, bueno, de la empresa DC. Nos podemos ver, ¿no? La Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, ¿no? Y podemos tener la fecha de lanzamiento, la duración de la película, el presupuesto y la audiencia, ¿no? Entonces, yo acá puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer un modelo de que, por ejemplo,
con la duración de la película, con el presupuesto y con el porcentaje de IMD, que es un rating que dan los críticos, predecir la audiencia, ¿no? ¿Cuánto va a ser el score de la audiencia? Entonces, como ven, con Pandas, podemos primero procesar la información antes de utilizar. Ahora también podemos saber las características, ¿no? El shape del dataset. Entonces, me está diciendo 13 de 10. Entonces, tengo 13, digamos, datos o películas y tengo 10 características, 10 columnas. 13 filas, 10 columnas, en las cuales está movie title, release date, hasta el porcentaje de audiencia, ¿no? Y acá van una pequeña pregunta. No sé si, por ejemplo, ustedes quieren utilizar un print y en ese print colocar una variable que ustedes ya la tienen definida y no quieren estar tipeando la variable a cada rato. Lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, N películas, son 13, ¿no? 13 películas que tengo. Print, el número de películas de data frame es, dos puntos, cierro las comillas y coloco lo que sería la variable que tiene las películas. Entonces, acá voy a tener, ¿no? N películas 13. Bueno, ahora indique el nombre de las columnas. Eso sí, lo puedo dejar como una tarea. O por ahí no sé si en el chat alguien se anima a decirme cómo puedo obtener el nombre de todas las columnas en pandas. No sé si alguien en el chat lo sabe. Para esta parte es bien sencillo. Primero vamos a seleccionar lo que es el data frame y vamos a utilizar columns. Invoco lo que es el data frame primero, punto columns. Y obtengo lo que es el nombre de las columnas, ¿no? Movie title, the release date, audience score y el D-type, ¿no? Que está en Upit. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, no? Esto de acá puede que la gente diga no es machine learning, ¿no? Pero como vimos, antes de emplear los algoritmos, tenemos que saber nuestros datos, tenemos que limpiarlos. Entonces, en la primera sesión, en las primeras sesiones, lo que vamos a hacer es una limpieza de datos, sacar insight de estos datos y tener ya un dataset o un alimento digerible para nuestros sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, esto de acá viene a ser la primera parte. No vamos solamente a ver esto, ¿no? Sino vamos a ver otro tipo de análisis, ¿no? Un poquito más profundo para sacar insights y tener el mejor alimento posible para nuestros modelos, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda de esta parte de pandas? Que viene a ser la primera parte de nuestro curso. No sé si hay algún inconveniente ahí. Ok. ¿Cómo proceso el Excel para leer desde Google? Ah, ejecut. Ah, ya, ya, ya. Acá sí tenemos que hacer una, unos pequeños pasos. Muchas gracias, Henry, por la pregunta. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es nuestro notebook siguiente. Vamos a colocar acá en archivos. Voy a hacer un notebook desde cero, mejor. Como preguntó Henry, entonces, por ejemplo, quiero importar un dataset que yo lo he descargado o un Excel, un CSV, lo he descargado de Kaggle y lo quiero ejecutar en Colab, ¿no?
por ejemplo. Entonces, acá lo que tienen que hacer primero es importar sus pandas. Importar pandas a Speedy. Mira, te da el plagio, te da la jugada. Entonces, ahora, en archivos, van a irse a esta carpetita de acá de archivos y van a hacer lo siguiente. Van a dirigirse a donde está su dataset y lo van a arrastrar. Una vez que lo arrastran y lo sueltan en esta bandejita, le van a dar en aceptar y ya lo guardo. Vemos que acá en esta bandejita de acá ya está guardado el dataset. Ya está guardado. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Dief pd.read. Ah, acá faltó una cosa, tengo que especificar que voy a leer y el nombre, ¿no? Concreto. Y ya lo pude ejecutar, ¿no? Entonces ahora si yo pongo dief, uy, ya tengo el DF que descargué de Google, no sé, de mi Drive, de mi SAP, y lo puedo tener bueno, lo puedo ejecutar en el Colab, ¿no? Ahora, los notebooks que voy a pasar, como ya lo he repetido, ya están procesados, ¿no? O sea, ya no es necesario que ustedes lo descarguen, ¿no? Sino ya va a estar para un plug and play, como se dice. Sí, Henry, ¿todo bien? Sí, lo pudiste hacer desde Drive. Ah, ya. Desde Drive es como el método que yo hago. Bueno, vamos a hacerlo de manera rápida. Por ejemplo, tengo mi Drive acá, ¿no? Tengo mi Drive, tengo el notebook, lo copio en mi Drive, espero que se copie. Muy bien, ya se copió. Em, Abro el CSV o el Excel, voy a hojas de cálculo en Google, archivo, compartir, publicar en la web, enlace, página web, y acá vas a ver, ¿no? Si estás trabajando con un CSV, con un CSV, con un Excel, con Excel. En este caso yo estoy trabajando con CSV. Coloco CSV, publicar, aceptar, me sale un link y ese link lo copio justo acá, en estas comillas, dentro de estas comillas. Y ya tengo el DF cargado. Esa sería la forma del color, del drag. Espero que te haya servido, Henry, y vamos a seguir con la clase. No, no hay de qué. Ahora, una vez que ya hemos procesado los datos, ¿no? Ya nuestro dataset ha quedado bonito, ya están listos para hacer, para la producción, ¿no? Vamos a emplear primero lo que es lo básico, que es ese calder. Con ese calder tenemos bastantes modelos, ¿no? Como la regresión lineal, bastante aplicada, ¿no? En nuestras clases de estadística, la logística, la polinomial, etcétera. Pero en este caso vamos a emplear una logística. Ahora, ese calder es bastante interesante porque ya tiene datasets ya hechos, o sea, ya limpios. Entonces vamos a utilizar un dataset ya, por así decirlo, prehecho, ya limpiado todo. Este dataset es el iris, mayormente que viene a ser de flores, de tamaño de pétalos de flores, etc. Entonces, primero van a importar, van a generar, leer esta línea de código. Si por algún motivo ustedes tienen algún error, ejecutan esta línea de salvaguarda, eliminando el, el numeral. Una vez que ya estamos acá, primero vamos a importar la data, que es iris, load, con la sentencia load iris. Luego de eso, vamos a separar, ¿no? Nuestras variables independientes y las dependientes, como siempre, X e Y.
En X va a ir todos los elementos que vamos a utilizar para predecir la dependiente. Entonces, en la dependiente vamos a colocar en X iris data y en Y iris target. En iris data está toda la información que nos sirve para predecir y en Y está el target. Ahora, en lo que es Machine Learning es bastante típico utilizar dos conjuntos. Un conjunto de entrenamiento de train, que digo, puse test de train, de entrenamiento, y un conjunto de test. Entonces, acá yo tengo todos mis datos, pero estos datos yo los voy a partir. ¿Por qué? Porque no, por así decirlo, no le voy a hacer no voy a hacerle la vida sencilla al modelo. Tengo que retar. Entonces, para eso, un porcentaje de este conjunto de datos lo voy a poner en train, que mayormente es un 80%, es una proporción mayor, ¿no? Porque voy a entrenar. Cuando tú entrenas tienes que tener bastantes datos, pero ya cuando pruebas va a ser con una mínima cantidad, ¿no? Entonces, mayormente se utiliza un 80% para train y un 20% para test. Entonces, esta información grande siempre hay que separar en en dos campos, el train y el test. El train lo voy a utilizar para entrenar el modelo y el test va a ser para las pruebas, para sacar las métricas, el accuracy, la matriz de confusión, etc. Entonces, para hacer esta parte o esta operación, nos vamos a apoyar de la parte de o de la librería sklearn en el train test split. Entonces, con train test split, lo que yo voy a hacer es crear cuatro conjuntos. El Xtrain, el YTrain, el Xtest y el YTest. Entonces, con Xtrain yo voy a entrenar, igual que con YTrain, de referencia. Xtest voy a hacer mis datos de prueba. ¿Y con qué lo voy a comparar? Con el YTest. Ahora, yo estoy viendo acá que estoy trabajando con Xtrain y YTrain. Entonces, yo sé cuál es la salida. Entonces, pregunta para el público. Este este tipo de aprendizaje, ¿es supervisado o no supervisado? A ver ahí en el chat. A ver. En este caso sería supervisado porque tengo la salida, ¿no? Claro. Muchas gracias, Luis. Ya. Una vez que ya tenemos estos datos ya partidos, vamos a proceder a interactuar con el modelo o a cimentar o setear el modelo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un logistic regression. Pero acá ustedes ven de que solamente a secas estoy poniendo el logistic regression y no estoy colocando nada dentro, ¿no? Dentro de estos corchetes. ¿Qué puede haber dentro de estos corchetes? Es algo interesante. Entonces, para eso, vamos a ir a Google, vamos a buscar sklearn regression y acá vamos a colocar logistic. Acá me sale documentación. Entonces, acá, en la misma página de sklearn, nosotros podemos ver qué tiene dentro el modelo, o sea, cuáles son los hiperparámetros, los parámetros que nosotros podemos configurar a nuestro placer para tener un mejor performance. Entonces, acá en la logística, vemos que tenemos una penalidad, dual, fit intercept, scaling, class weight, etc. Y acá, además de eso, nos dice qué significa cada uno y qué valores puede tener. Entonces, bueno, en este momento no lo estamos utilizando, pero siempre es bueno leer la documentación.
como un datasheet en electrónica. Yo recuerdo, ¿no? Que en las clases siempre leíamos, ¿no? El 555 en configuración biestable, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las capacitancias o cuál era la fórmula, ¿no? Para sacar el T-cycle, etcétera. Entonces siempre es bueno leer, ¿no? La documentación, saber antes de a qué nos estamos metiendo. Entonces, acá hago un model, Logistic Regression, ya le digo que va a ser una regresión logística. Model.fit, el fit significa entrenamiento. Bueno, fit viene a ser, ¿no? De entrenar, ¿no? Hay que dar una referencia, ¿no? Xtrain, YTrain, listo. Entonces, acá ya estoy creando un modelo, estoy entrenando al modelo. Una vez que ya entrené el modelo, voy a predecir. ¿Pero con qué voy a predecir? Voy a predecir o con qué voy a sacar mi métrica de accuracy, con el X-test, ¿no? Con el X-test, YPRED. Entonces, ahora voy a comparar lo que es el YPRED, que está acá, con sus valores reales, que sería el Y-test. Y de acuerdo a eso, yo voy a sacar una métrica, ¿no? De accuracy, que es importante, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, en esa época tenían una accuracy, tenían una efectividad, ¿no? Por ejemplo, la AstraZeneca de 78, la Pfizer de 90, ¿no? Entonces, de acuerdo a un cierto proceso, saco una accuracy, ¿no? Sería comparar. Y acá podemos sacar la precisión del modelo, ¿no? Que en este caso es 1. Tenemos un modelo perfecto, el 100% de los casos acertados. Entonces, ya bueno, está bien, ¿no? Me ha dicho que es 100% de accuracy, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos interpretar mejor estos resultados, ¿no? Viendo las pruebas. Entonces, para las pruebas, vamos a hacer una pequeña prueba o una pequeña representación gráfica, porque como dicen, una imagen vale más que mil palabras, entonces vamos a emplear gráficas también para representar nuestros porcentajes o nuestros resultados, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar una matriz de confusión, ¿no? Que es bastante utilizada. ¿Y cómo yo bueno, este es el código, ¿no? Para la matriz de confusión. Hay una librería que ya con un heatmap, me puede ya determinar la matriz de confusión sin hacer un tipado más extenso, ¿no? Porque he visto casos donde para hacer una matriz de confusión crean una función, ¿no? Pero simplemente podemos hacerlo con CNC, ¿no? Es con CABOR para la matriz de confusión. Entonces, acá la matriz de confusión nos da estos valores, ¿no? Es como una matriz, ¿no? En este caso son 3 por 3. ¿Por qué? Porque tengo solamente 3 clases para predecir. Entonces, vemos en el primero 0. Con 0 nos está intersectando acá, en este puntito de acá. 10 nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que el modelo ha predecido correctamente 10 veces la clase 0. Ahora, ¿qué significan los demás 0, 0 a su lado? Significa que el modelo no tiene ningún falso positivo, ni un falso negativo en las predicciones, ¿no? Entonces, siempre que yo le doy una entrada de clase 0, me va a dar en el target clase 0. Nunca se va a confundir ni pasar a la clase 1, que está acá. Ahora, en la clase 1, yo cuando hago una predicción, mi sistema me va a decir de que siempre va a caer acá. 9 acá, 0, 0. Esta es una matriz de confusión, eh, digamos, por así decirlo, perfecta, ¿no? Siempre coincide en lo que debería predecir. 1 y 1, 9. 1 y 0, 0. 1 y 2, 0. Entonces, siempre me va a predecir lo correcto. Y ahora con la clase 2, está diciendo de que hay 11 aciertos, está bien, y no ha clasificado en ninguno de los otros campos ningún tipo de información, ¿no? Entonces vemos que es un modelo bastante bueno, porque no tengo ningún falso positivo ni negativo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy detectando enfermedades, ¿no?
yo quiero reducir estos tipos de falsos positivos, ¿no? O falsos negativos. Por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad X, si yo tengo una enfermedad, ¿no? Pero mi médico me dice que no la tengo, mediante un sistema, puede que a los 2 meses o 3 meses tenga un ataque y fallezca, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en consideración estos pequeños errores, ¿no? Estos pequeños falsos. Ahora también podemos ir a lo que es una distribución de cajas, una distribución de cajas que mayormente es para sacar los outliers, que vamos a hablarlo con detenimiento ya en las sesiones. Más que todo acá vemos los percentiles, ¿no? O las medias de cada una de las clases. Por ejemplo, estas tres clases de acá. Esta clase de acá es la predicción. Disculpen, acá se coló la predicción. Solamente nos vamos a centrar en estas tres. Bueno, acá yo puedo determinar, ¿no? Si hay valores atípicos, valores que están normales en la media, y según eso poder tener un insight mejor de los datos, ¿no? Y una distribución, esta es una gráfica tipo violín, para más que todo ejemplificar o dibujar cómo sería en este caso estamos trabajando con pétalos, entonces se ve bastante, podemos tener un promedio de cómo se vería un pétalo, ¿no? De acuerdo a los datos que yo tengo ya establecidos en nuestro data frame, ¿no? Entonces, yo de gráficas puedo sacar bastantes insights, tanto gráficas para lo que sería dar resultados, como para sacar insights también. Ahora, ya pasamos lo que es SKLearn, ¿no? O sea, la parte de entrada de lo que es Machine Learning, los modelos logísticos, lineales, el SVM, también el clustering, ¿no? El KNN, que también lo vamos a ver. Una vez que ya que pasamos esto, ya vamos a pasar a lo que es una red neuronal, lo que es ya digamos, lo que está en boga, ¿no? Lo que siempre se habla de las redes neuronales. Entonces, ¿qué es una red neuronal? En sí, podemos emplearlo como una representación matemática de la neurona biológica, donde tenemos las entradas, tenemos una salida, tenemos un bias y una función de activación, ¿no? Para nuestro modelo. Entonces yo puedo tener una entrada x1, x2, también tengo los pesos, w1, w2, tengo un bias y tengo una función de activación y tengo un output, por así decirlo. Entonces, esta es la representación gráfica de una neurona, ¿no? Pero esto de acá es solamente uno. ¿Qué pasa si yo tengo bastantes redes neuronales? O sea, tengo un aglomerado de neuronas. Entonces, por ejemplo, puedo tener 3 neuronas al inicio, una capa de 4 neuronas en el medio y una salida, por ejemplo. Entonces, estas neuronas se van a ir conectando, ¿no? Van a hacer conexiones. Es como nuestro cerebro, ¿no? Es un aglomerado de neuronas que están conectadas entre sí. Entonces, siempre van a estar conectadas. Tenemos nuestra capa de entrada, la capa oculta o la hidden layer y la capa de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este caso tengo 3 neuronas y de entrada, por así decirlo, y solamente quiero predecir una clase. Por ejemplo, si es un perro o un gato, o dos clases, para hacerlo más intuitivo. Dos clases. Perro o gato. Entonces, primero voy a tener las entradas, ¿no? Con sus pesos, las entradas, acá una serie de conexiones, sus salidas. Por ejemplo, esta salida, que sea para el perro, y esta para el gato. Entonces, acá vamos a dar información, no vamos a meter información. Entonces, ¿cómo es la forma en la que una red neuronal aprende?
O sea, un aglomerado de neuronas aprende mediante lo que es un backpropagation. Por ejemplo, si yo al ingresar datos en mi target es un perro y hago una predicción de un gato, y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, ¿no? Es un gato. Ajusta tus pesos acá para que tengas una salida de perro, para que sea la salida correcta. Entonces hace un backpropagation. Primero hace una entrada, determina si es una salida correcta, por eso utilizamos el JTrain, o sea, los datos de entrenamiento de lo que queremos predecir, y si no es, damos la vuelta, por así decirlo, y volvemos a aprender mediante un gradiente, ¿no? De gradiente descendiente, que también es bastante interesante, ¿no? Que lo vamos a ver en las clases. Entonces, ahora, ¿cómo yo modelo esto y esto en máquina, en código? Normalmente antes se hacía la antigua, ¿no? Con Python tenías que hacer tus expresiones matemáticas, colocar tus derivadas parciales, crear diccionarios. Pero ahora, TensorFlow lo que nos permite es crear ya una red neuronal crear una red neuronal a partir de líneas de código sencillas. ¿Cuáles son esas líneas de código sencillas? Son estas de acá. ¿Qué nos está diciendo acá? Primero, lo que tenemos que hacer, df.keras sequential. Sequential, ¿por qué? Porque es una red secuencial, ¿no? Es secuencia, una secuencia de, de conexiones. Entonces, primero tengo que colocar el input, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro input size? En este caso va a ser el shape, según nuestros datos de entrenamiento. Por ejemplo, yo tengo un input size, por ejemplo, acá tengo tres características. Por ejemplo, puede ser pelo, color y talla. Entonces, acá en mi input size tiene que ser de 3, ¿no? Si acá, en este caso, mi input size era de 10, tengo que tener 10. Para yo ahorrarme digamos, colocar el número, porque algunas veces cambiamos, fácilmente podemos tomar el primer elemento de ese X-train, ¿no? Que nos va a dar el input size de cuántos datos estamos metiendo, ¿no? Y ahora, nuestro input size, en este caso, sería el Iris Target Names, que sería solamente uno, ¿no? Un target. Un target de uno. Pero en este caso, como tenemos tres clases de flores, serían tres clases, ¿no? Tenemos la clase, por ejemplo, flor uno, flor 2 y flor 3. Entonces acá lo dice, ¿no? El target names serían tres. Acá estoy creando la red neuronal y estoy dando una función de activación también. La función de activación es importante porque nos permite, por así decirlo, encender o apagar neuronas al momento de entrenar, ¿no? En esta función de activación tenemos la ReLU, es bastante conocida, la ELU, la softmax, la tangencial, la tanh, la lineal, etc. Una vez que ya tenemos esto, tenemos definida la arquitectura de la red, pasamos a hacer un compile, tenemos que definir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro optimizador? Puede ser Adam u otros optimizadores que hay, pero mayormente utilizamos el Adam, el más conocido. El loss, que es el valor de pérdida que vamos a utilizar, que en este caso es cross entropy, para este tipo de casos. Y las métricas, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestras métricas? En este caso, si yo estoy trabajando con un modelo yo quiero predecir, ¿no? Entonces, mi métrica principal va a ser el accuracy, porque yo quiero que tenga más efectividad. Entonces, yo voy a priorizar que mi sistema tenga mejor accuracy y tenga una mejor predicción, ¿no? Entonces, una vez de eso, ya tenemos la arquitectura
Tenemos los parámetros del compile, de compilación, y ahora ya pasamos a la parte de entrenamiento. Al igual que en el otro caso, utilizamos el fit, que viene, imagínense que viene a ser como el gimnasio, ¿no? De entrenar. Pero en este fit, nosotros tenemos que colocar cuáles son nuestros datos, ¿no? Con qué queremos entrenar. El X-train, Y-train, el número de épocas, o pueden hacer una analogía con las repeticiones, ¿no? De un ejercicio pueden ser 10 repeticiones, 20, 30. El batch size, que va a ser por cuántos lotes yo voy a darle de alimento a mi red, y el verbose, que es uno, ¿no? Bueno, acá siempre yo tiendo a colocar un verbose uno. Esto de acá también pueden eliminarlo, ¿no? Es un elemento. Y bueno, una vez que ya hicieron el entrenamiento, el model.fit, de ese model.fit vamos a tener algo similar a esto de acá. Las épocas, época uno, cuánto es nuestro loss y cuánto es nuestro accuracy. Entonces vamos a ir entrenando época por época. El modelo va a ir aprendiendo, ¿no? Por épocas. Va subiendo el entrenamiento, el accuracy, por ejemplo, que ya está subiendo. ¿Cómo vemos que nuestro sistema está aprendiendo bien? Porque el loss también va disminuyendo, la pérdida del modelo va disminuyendo, disminuye y el accuracy sube, es un buen indicio, hasta que tenemos un porcentaje, un loss final con una accuracy final. Ahora, acá vemos algo, digamos, peculiar, ¿no? Porque vemos que en la época 96, yo tengo mejor accuracy que en la época 100. Entonces es algo raro. ¿Cómo yo puedo tener un modelo para que justo se detenga en esta accuracy? En esto, para hacer esto de acá, vamos a utilizar lo que es un callback. Entonces yo voy a decirle a la red, ¿sabes qué vas a entrenar? Pero cuando obtienes un porcentaje de entrenamiento o un valor de entrenamiento en accuracy o en loss, te detienes. Entonces, ¿qué puede ser beneficioso para nosotros? Tiempo de entrenamiento, energía y dinero. Por ejemplo, estamos trabajando con modelos complejos en una máquina virtual, entonces no vamos a tener la máquina virtual, digamos, una G4 Large, no todo el día encendido, ¿no? Nos va a salir muy caro. Entonces podemos decirle al modelo, oye, ¿sabes qué? Cuando tienes tanto accuracy, paras y guardas el modelo, lo mandas a mi correo y apagas la máquina, ¿no? Entonces, es algo para que también nos ayude, ¿no? A disminuir costos tanto de tiempo como de dinero. Esto es con una red neuronal para datos RN, ¿no? De una dimensión. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar con datos de dos dimensiones o datos de imágenes? Entonces, se va a seguir la misma arquitectura, pero ahora tenemos algo diferente. Em, no sé si en el chat alguna vez han visto o saben cómo se puede interpretar una imagen en términos matemáticos. Alguien, no sé si hay en el chat, sabe cómo hacerlo. ¿O cuál sería la representación de una imagen en algo matemático, en una expresión matemática? Para en el chat. Matriz de tres dimensiones, muy bien, Henry, pero me está diciendo tres dimensiones. Entonces tú tienes tres canales. ¿Cuáles serían esos canales? Mayormente cuando vamos a comprar algo, ¿no? De computadores nos dicen tiene RGB, tiene luces, ¿no? Entonces, R viene de red, rojo, G viene de green, verde, y la última viene de blue, de azul. Entonces tenemos tres canales, ¿no? Entonces, una imagen
la podemos representar en estos canales, ¿no? Y estos canales son matriz, es una matriz. Y en estas matrices tenemos píxeles, tenemos números. Entonces, por ejemplo, yo la imagen de una, no sé, imaginemos que esto es un gallo, por así decirlo, su pico. Entonces, todos estos contornos, estas plumas, este pico, este ojo, tiene una representación numérica. Entonces, yo puedo guiarme de esa representación numérica para entrenar mi sistema. Entonces, ¿qué operación tengo que utilizar para sacar esta información de los bordes o características? La convolución. Lo que hace la convolución es pasar un filtro de n dimensiones por toda la imagen y sacar insights o sacar información de la imagen que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, podemos detectar bordes, podemos detectar características como el ojo, el pico, etcétera. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esta información procesada, recién podemos colocarlo como entrada a la red neuronal típica, por así decirlo. No podemos empujar toda esta imagen sin procesar a una red neuronal. Sería muy malo, ¿no? Con nuestras redes. Entonces siempre tenemos que hacer un proceso de convolución. Entonces, para eso también, de manera de ejemplo, vamos a tomar con TensorFlow igual, vamos a colocar un dataset, vamos a extraer un dataset de imágenes de prueba, que son las siguientes, son estas imágenes. Y según este dataset, yo voy a crear un modelo predictivo que me diga, cuando yo introduzco una imagen, si es una rana, un automóvil, un pájaro, un gato. Entonces, ¿qué hay de diferencia con, con la anterior? Eh, ¿qué tenemos de diferencia? Va a ser casi la misma programación que antes, sino que ahora vamos a tener que agregar capas de convolución. Y en la primera capa de convolución tenemos que colocar la entrada, la dimensión de nuestra entrada. Entonces tenemos que, no, por así decirlo, si tenemos imágenes de 32 por 32, de 50 por 50, tenemos que hacer un resize de esas imágenes para que se queden siempre en 32 por 32, ¿no? Entonces acá tenemos 32 por 32 por los tres canales de las imágenes, en nuestra imagen de entrada, el input shape. Y por ejemplo, acá podemos tener cuántos filtros queremos hacer y la dimensión de esos filtros, ¿no? Que va a ser 3 por 3. Y una activación también, una función de activación. Entonces, antes de pasarlo a nuestra red neuronal normal, tenemos que hacer una serie de operaciones para procesar estos datos, sacarlo, el mapa de características de lo que queremos predecir y recién ahí darle a nuestro sistema, a nuestra red neuronal, a nuestro flatten. Flatten, por así decirlo, véanlo como una barrera entre la convolución y la red neuronal normal, porque acá lo que hace es aplanar, como su mismo nombre lo dice, flatten, y una vez aplanada, ya podemos conectarlo, ¿no? Hacia una red neuronal, ¿no? Por ejemplo, acá layers.dense, dense significa una capa, y en esa capa voy a colocar 64 neuronas, ¿no? Y esas neuronas van a tener una función de activación de ReLU. Y acá al final, como les comenté, en este dataset yo tengo 10 clases. Entonces mi salida también tiene que ser 10. No puede ser ni más ni menos. Tiene que ser el valor exacto de lo que queramos predecir. Si por ejemplo queremos predecir perros y gatos, van a ser solamente 2. Lo mismo tenemos que hacer un compile del modelo. Hacemos un compile, optimizadores, los métricas, el accuracy, y hacemos un entrenamiento al modelo, ¿no? Acuérdense, fit, train images, train labels, epochs, 10 épocas,
validaciones, validation data, test images, test labels. Listo. Entonces lo guardo en este history, que me va a guardar el historial de entrenamiento. Como vemos, se asemeja a lo que vimos anteriormente. Y tenemos el validation loss y el validation accuracy, ¿no? Que son nuestras métricas que estamos tomándolos como referentes, ¿no? En ese entrenamiento. Entonces, acá vamos a predecir, o vamos, según este history, que es por así decirlo, nuestro data frame o nuestro, digamos, nuestro disco duro donde guardamos toda la información de entrenamiento. Nosotros vamos a sacar cuáles son las métricas, ¿no? De la accuracy, tanto de la accuracy como del validation accuracy, que son dos métricas, como también hay val2 y el loss, que está acá. Entonces ahora nos vamos a la accuracy y vemos de que es un entrenamiento bueno. ¿Por qué? Porque como todo, ¿no? Es una dirección directamente proporcional, porque va subiendo las épocas, va subiendo la accuracy. Entonces, sube épocas, sube la accuracy, estamos bien. Fuera algo crítico, que sube la época y desciende la accuracy, por ejemplo. Entonces, eso de ahí nos invita a crear una nueva red o o cambiar un parámetro, un hiperparámetro, o también mejorar nuestro dataset de entrenamiento, ¿no? Ahora, una vez que el dataset está o el modelo está preentrenado o ya entrenado, lo vamos a guardar en un archivo. ¿Por qué? Porque no vamos a entrenar el modelo desde cero otra vez, ¿no? Va a ser o nos vamos a demorar tiempo. Entonces, para eso, utilizamos model.save y guardamos el modelo, ¿no? De predicción. Y para nosotros generar o utilizar el modelo otra vez, podemos crear o instanciar una variable con keras.models.loadModel y ejecutar el modelo que está guardado, ¿no? Que hemos guardado anteriormente. Siempre hay que tener en cuenta que esté guardado en nuestro directorio donde tenemos el notebook, ¿no? Para que no haya conflictos que no está. Una vez teniendo eso, vamos a hacer una predicción de los modelos, bueno, del modelo que hemos hecho, y tenemos lo siguiente, ¿no? Ustedes acá están viendo una imagen que está un poco, eh, por así decirlo, borrosa, pero con esta imagen borrosa es como el sistema puede aprender, ¿no? Porque acá tiene los contornos, puede aprender los contornos, digamos, el ojo de esta rana, etcétera. ¿Y por qué está así? Porque antes de eso he normalizado la imagen en una escala de 0 y 1. ¿Y por qué normalizo la imagen? Para que sea más fácil el entrenamiento. Ahora, el valor de normalizar la imagen es 255. ¿Alguien en el chat me puede decir por qué 255? ¿O más o menos tiene una noción de una idea? 3 puntos. No, no sé lo que te refieres, Edwin. Bueno, la normalización va porque estamos trabajando de 0 a 1, ¿no? Entonces serían en bits, sería 2 a la 8, sería 256. Pero como contamos el 0 también, descontamos un 1, nos quedamos con 255. Para normalizar entre 0 y 1. Es por eso. Una vez ya hecho la predicción, vemos de que con redes neuronales podemos tanto predecir datos en una dimensión como las RNs, como datos de imágenes, ¿no? Datos de imágenes. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No sé, de RNs, sklearn, CNN. Ya.
Bueno, una vez que ya hayamos hecho esto de acá, vamos a pasar a lo que es algo interesante, ¿no? Algo que está... uy, que no- bueno, este es la masterclass. La introducción va a empezar el 24, si bien tengo entendido. Esta es la masterclass, es como una clase de prueba, ¿no? Cómo vamos a hacer el curso o qué vamos a ver durante el curso. Ahora, em, como ya hablamos, ChatGPT está siendo bien sonado, ¿no? Es una tecnología nueva. Pero ChatGPT es el nombre de la aplicación, no es el nombre del modelo. El nombre del modelo se llama GPT. Y nosotros, bueno, y el GPT viene de los Transformers. ¿Y qué son los Transformers? Bueno, son las redes neuronales, se basan de la atención, que se pueden amoldar a cualquier circunstancia. ¿Y dónde podemos obtener esos Transformers o estos modelos que utilicen Transformers? Para eso vamos a utilizar en nuestro curso lo que es el Hugging Face. Hugging Face hay que verlo como si fuera nuestro mercado de modelos, en el cual nosotros podemos seleccionar modelos de acuerdo al, a la necesidad que nosotros queremos. Un momento, por favor. Ya, disculpen. Ahora, ahí en el chat he pasado el link de Hugging Face. Entonces, bueno, Hugging Face van a encontrar lo siguiente. Queremos los modelos, ¿no? Lo que queremos utilizar. Vamos a ir a Models. Vamos a encontrar este panel y vamos a ver bastantes tasks, ¿no? Que vienen a hacer tareas, que es lo que queremos hacer. Entonces, Hugging Face, como hablé, se basa en Transformers. Y estos modelos se basan en la arquitectura Transformers. Entonces, como vemos, hay bastantes tasks que nosotros queremos, podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero un image to text, por así decirlo. Quiero hacer quiero hacer de una imagen, sacar un texto, una descripción. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger un modelo al azar. Por ejemplo, este de acá está bueno porque tiene 1.43 millones de descargas, entonces significa que es un idioma bueno. Lo descargo y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es la arquitectura de Transformers, el encoder, el decoder, importante saber arquitectura. Y bueno, algunas recomendaciones o usos, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar el modelo, ¿no? Entonces, acá en Hugging Face, lo bueno es que nos da la posibilidad de utilizar el modelo mediante una API. Esta API lo que hace es una hosted API que en sí es instanciar o utiliza recursos de una máquina virtual o de un servidor aparte y nos da la posibilidad de utilizar estos modelos. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar una imagen, ¿no? Por ejemplo, esta imagen acá está captura. ¿Qué me dice? A man riding a motorcycle on a mountainside. Y bueno, es lo que es, ¿no? La imagen que he puesto. Por ejemplo, voy a poner mi foto. A man wearing a tie and a shirt. Un hombre utilizando una camisa y una corbata, ¿no? Entonces, como ven, tiene una aplicación. Ahora, no solamente tiene esta aplicación, tiene más aplicaciones. Por ejemplo, quiero hacer un QA, un question and answering. ¿Qué significa el question and answering? De que yo voy a darle un contexto y según ese contexto me va a responder. Ahora, Hugging Face, la peculiaridad es que tiene datasets de entrenamiento. Entonces, como yo voy a hacer un QA, ahorita estamos hablando en español, no estamos hablando en inglés or in English. So we need to select a model.
a un modelo adecuado, ¿no? Entonces, vamos a escoger la task, question and answering, languages, y vamos a escoger español, ¿no? Porque estamos hablando español. Entonces, voy a irme a un modelo que me parezca adecuado, por ejemplo, el de acá, el de abajo. Bueno, en este caso, el modelo me dice que no tiene una hosted API, entonces voy a utilizar otro. Y voy a seleccionar este modelo de acá. Aunque quiero revisar si está en español. No, creo que está en español. Mm, bueno, el de acá. Este de acá sí está. Bueno, este de acá está en inglés. A ver, déjenme ver uno que está en español. Ya, este de acá está en español. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este QA? Según un contexto que yo tengo, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, voy a colocar Mundial 2022, ¿no? Puedo coger un texto cualquiera y puedo copiar todo esto de acá, ¿no? Puedo colocar todo esto de acá, este contexto. Entonces, bueno, acá le voy a preguntar quién fue el campeón del torneo y su capitán, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este modelo es, según un contexto y una pregunta, dar una respuesta. Entonces, voy a darle a compute. El modelo se está instanciando, está cargándose y nos va a dar una respuesta, ¿no? Que en este caso está diciendo la FIFA Qatar 22-1. No es una respuesta adecuada, ¿no? A ver, le voy a preguntar otra cosa. Le voy a preguntar, ¿dónde fue el campeonato? Oriente Próximo. Como ven, este modelo que hemos seleccionado está entrenado para hacer un QA, pero no es lo suficientemente preciso cuando le doy un contexto largo. Cuando le doy un contexto largo. Entonces, lo que nos va a producir acá son algunos errores, pero es válido también utilizar, por ejemplo, para preguntas fáciles, por ejemplo, o contextos fáciles. Me llamo Julio, tengo 24 años. ¿Cómo me llamo? Julio. Por ejemplo, acá sí me respondió. Entonces, Hugging Face tiene esta particularidad, ¿no? Tiene bastantes tareas, pero algunas veces no damos en el clavo, ¿no? Con lo que queremos preguntar. Entonces, para eso hay que utilizar la artillería pesada, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestra artillería pesada? Va a ser el OpenAI. Pero OpenAI no digamos, el chat GPT, ¿no? Sino el modelo en sí, el GPT. Entonces, con el API de OpenAI lo que vamos a hacer es nosotros utilizar el modelo a nuestro placer, para las tareas que queramos hacer y tener mejores resultados, ¿no? Bueno, esto es la página de OpenAI. En, en las últimas sesiones de curso vamos a ver cómo utilizar el API, porque tiene bastantes parámetros. Por ejemplo, podemos decirle que tenga imaginación nula, o sea, que no imagine cosas. Por ejemplo, yo estoy quiero hacer un chatbot para restaurantes. Entonces, tiene que siempre ceñirse al menú.
no puede imaginarse, ¿no? Platos. Entonces yo puedo decirle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tienes que tener una temperatura de cero. Entonces no vas a dar o no vas a, o le prohíbes al modelo que imagine. Pero si tú quieres ser creativo, por ejemplo, quieres hacer una aplicación que dé nombres para diferentes tipos para productos, entonces tiene que ser imaginativo, ¿no? Entonces tienes que modificar este parámetro. Ahora, nosotros hemos instanciado esto de acá en lo que es en un API, ¿no? Pero ¿cómo nosotros lo instanciamos un QA, por ejemplo, este QA, en en un código en local, ¿no? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, vamos a trabajar primero con Hugging Face, luego de eso ya se trabaja con OpenAI. Primero es una herramienta sencilla, luego ya pasamos a lo complejo. Vamos a instalar lo que son transformers. Con transformers vamos a indicar el pipeline, vamos a nombrar o utilizar el pipeline, que es más que todo una estructura para para los diferentes usos de Hugging Face. Por ejemplo, question and answering, em, el sentiment analysis, etcétera. Están acá. Summarization, sentence, similarity. Entonces, con pipeline podemos seleccionar cuál es la tarea que estamos haciendo y el modelo, ¿no? El modelo elegir. Por ejemplo, yo estoy utilizando este modelo, que lo estoy jalando de Hugging Face. Entonces, primero, invoco pipeline, el QA, o sea, la tarea que yo quiero hacer, y el modelo. Luego de eso, va a descargar paquetes. Eso en su collab no le va a descargar en su paquetería local o en su máquina, no lo va a descargar en la paquetería de Google. O sea, no van a ocupar su disco duro. Y una vez de eso, nosotros, en este caso, yo voy a utilizar una función, ¿no? Porque acá se ha copiado doble. Puede ser una función que tenga como entrada un contexto y una respuesta. Que diga un contexto y una pregunta. Entonces, bueno, acá estoy haciendo una simple función para este QA. Genero un contexto, genero una pregunta y utilizo la función, ¿no? Que en este caso es, la Mona Lisa es una famosa pintura creada por Leonardo da Vinci. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Y me sale una respuesta, ¿no? Entonces ahora vamos a probar este código. Primero instanciamos lo primero. Ya, se instanció. Ahora voy a utilizar la función. Mm, Esto de acá voy a copiarlo mejor por acá. Voy a crear la función y voy a colocar esto de acá. Por ejemplo, voy a colocar un contexto aparte. No sé. em, ¿Cómo se llaman los hijos de Messi, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, puedo sacar, ¿no? Una información de acá. Bueno, mm, eh, o algo más que tengo más características. A ver. No sé qué se me ocurre. El cerebro, por así decirlo, el cerebro. Entonces copio este contexto, lo coloco acá, justo en esta línea de acá, instancio, y hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es el cerebro? Un órgano complejo, ¿no? Me responde.
Ahora, cómo funciona esto de acá? Vamos a hacer una explicación sencilla. Este contexto que ustedes ven acá, lo que hace es pasarlo a una expresión numérica y lo que hace es comparar también la expresión numérica de la pregunta con la expresión numérica del contexto, sacar los tokens tanto de principio como de fin y al final sacar lo que sería la respuesta, ¿no? Dependiendo de una similaridad de tokens que tienen entre el contexto y la pregunta. Entonces, bueno, eso sería todo con Hugging Face, con OpenAI. No sé si hay alguna pregunta, no sé, duda, por ahí en el chat. Ya, bueno, esto sería la masterclass. Creo que, bueno, se abordó todo lo que vamos a hacer durante las sesiones de curso. El curso va a estar bastante interesante. Voy a tratar de hacerlo familiar para todos. O sea, si igual no tienen una base de Python, va a haber la paciencia para tener sus preguntas o respuestas. Y también en la parte de ML, ¿no? Va a ser un curso en el cual ustedes cuando salgan van a saber un poco más del tema y van a poder aplicarlo en sus trabajos, ¿no? O donde ustedes quieran aplicar. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si por ahí alguien quisiera hacer una consulta final. Muchas gracias con todos y bueno, espero verlos en unos cuantos días en la clase ya para iniciar el curso en su totalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias con todos y espero que tengan una buena noche. Hasta luego con todos, nos vemos. Buenas noches.